Hola de nuevo, queridos amigos de Vida Erratia, ¿cómo estáis? Bien, bienvenidos al programa Enriquecidos por su palabra. Estamos hoy tratando el penúltimo tema de este trimestre de la escuela sabática y se titula Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. ¿Cuáles serán esos mandamientos? Para resolver esa cuestión me acompañan como siempre Ciana, bienvenida. Gracias. Muy bien, y también Alexandra, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a pedirle a Ciana que pueda comenzar con una oración. Vale. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por estar aquí estudiando tu palabra, Señor. Gracias por las personas que nos están escuchando y te pido que te quedes entre nosotros para aprender más de ti y que podamos luego también saber cómo aplicarlo, saber dónde, Señor, y que nos ayudes a expresar tu carácter, Señor, allí a donde vamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias. Así que ahora vamos a leer a continuación el texto base del estudio de esta semana. Que se encuentra en 1 de Juan 4:20, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¡Wow! Vaya texto, ¿verdad? ¿Qué os llama la atención de esta idea, ¿no? De el que no ama al que ve, cómo va a amar a Dios que no lo ve. ¿Qué os llama la atención de esto? Pues yo lo resumiría un poco en una palabra y diría hipocresía, porque creo que los cristianos muchas veces pecamos bastante de esto, de sí, yo voy a la iglesia, yo pues sigo los mandamientos, doy diezmos, ofrendas, tal, pero ¿amo realmente a mi hermano? O sea, ¿cómo me llevo con los de mi alrededor? Sí, porque con los amigos es muy fácil llevarte bien, amarlos, claro, hacer el bien, preocuparte por ellos, pero ¿cómo me comporto con el resto de personas de mi alrededor, de la iglesia o no de la iglesia? Claro. ¿A ti, Alexandra, qué te llamó la atención? Me llama la atención cuando dice que si no sois capaces de amar a vuestro prójimo, al que tenéis al lado, ¿cómo me vais a amar a mí? Exacto. O sea, claro, si no demostráis el amor con ellos, ¿dónde está el amor que Dios nos dice que nos demuestra a nosotros, ¿no? ¿De dónde llega ese amor? Claro. O sea, como que la idea, ¿no? Si amamos a Dios, automáticamente amaremos, nos amaremos unos a otros. Sí. Es decir, nos preocuparemos por el bienestar de quienes me rodean, los conozca o no. Porque está la famosa idea también de, oye, que hasta los que no creen en mí, dice Dios, ¿no? Tratan bien a sus amigos, a sus familiares y tratan mal a todos los demás. Dice, no sois vosotros más que esta gente que trata bien al que le conviene y trata mal. De vosotros no sois así. Por lo tanto, de alguna manera hay que combatir de una forma práctica la injusticia de este mundo, que es, pues, si hay alguien que sufre, ¿no? Pobreza, sufre opresión, sufre cualquier tipo de injusticia, tiene que haber una preocupación genuina. O sea, pero porque amamos a esa persona, no al final tratar de resolver todas esas injusticias no es el fin en sí, sino el fin es, obviamente, el amor a Dios que nos constriñe, que nos mueve, pero cuando está ese amor... Incluso sin conocer a la persona, yo creo que el amor la chispita que nos sale de amor por una persona desconocida cuando lo ves igual en la calle que necesita algo, yo creo que ese amor ya viene directamente del amor que tenemos con Dios. ¿Sabes qué pasa también? Que yo creo que tendemos a fijarnos, los mandamientos son 10, ¿no? Pero tendemos como a fijarnos en cada uno de ellos por separado, en plan de, vale, este check, ¿no? En plan de, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Y tenemos también un poco la indicación en lo que dice Jesús en Mateo 22, que lo tenemos aquí en la escuela sabática, del 34 al 40, cuando él mismo dice que cuáles son los dos mandamientos más importantes y cómo estos son dos mandamientos que son amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como estos dos mandamientos resumen un poco mitad y mitad, ¿no? Y como que en estos se cumple toda la ley. Y claro, igual no es tanto venga, este sí, o sea, tú céntrate en estos dos y realmente
irás por un buen camino. Porque es que si vas de uno en uno, es que tendemos a olvidarnos del de amarás a tu hermano, ¿no? Vale, sí, yo respeto a mis padres, yo no robo, no mato, ¿no? Pero amo a mi prójimo realmente. Vosotros, al final, lo que ocurrió en este relato, ¿no? Que había un joven rico que le hizo esas preguntas, ¿no? Y al final, por lo que no siguió Jesús era porque tenía muchas posesiones y amaba lo material, ¿no? Por eso, para vosotras pensáis que hay algo que podría llevarte a la ruina eterna si sigues aferrándote a ello, ¿no? Si no lo dejas atrás. ¿Creéis que hay cosas en nuestra vida que, de la misma manera que en su caso fueron las riquezas, igual en nuestro caso no es necesariamente eso? Creo que sí, igual algún vicio que tenemos, igual las redes sociales o alguna otra cosa, yo creo que nos arraiga este mundo y no nos deja ver lo que nos ofrece el Señor, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener en cuenta la visión, ¿no? A futuro de lo que nos ofrece Dios para que lo podamos dejar y tomar lo que nos ofrece. Bien, como Jesús habla o la Biblia habla, ¿no? de el mayor mandamiento, que al final son esos dos, ¿no? El amar a Dios y amar a los demás como a uno mismo. Esos son los dos mandamientos. Pero ¿cuáles son los dos mayores pecados que Dios detesta profundamente? Porque la Biblia también habla de eso. Al final, los mandamientos más importantes es el amor a Dios y amor a los demás. Ahora, yo pienso, obviamente lo sé porque lo he leído, pero los dos mayores pecados son los que atentan o afectan directamente a estos dos mandamientos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos grandes pecados que Dios detesta? ¿Cuál es el primero? La idolatría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás poniendo algo por encima de Dios. Estás poniendo algo en tu vida lo primero, cuando lo primero debería ser Él. Claro. La idolatría al final es lo opuesto al amor de Dios. Porque el amor de Dios Él es el primero y más importante para mí, y la idolatría es saco a Dios de esa posición de que debe de estar y pongo otra cosa. Y eso puede ser casi cualquier cosa. Incluso hoy en día, pues uno de los pecados de idolatría más grandes es el uno mismo, ¿no? El culto a uno mismo. Muchas veces cosas buenas, que no tienen por qué estar mal. También por ejemplo, cosas el trabajo. buenas. Sí. El trabajo puede ser el ídolo de muchas personas. Exacto. Sí. Y el segundo gran pecado que Dios detesta profundamente, ¿cuál es? Maltrato contra su pueblo, ¿no? Ajá, sí. O sea, todo lo contrario del que nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque esos dos grandes pecados son la esencia de la ausencia de amor, ¿no? Ahí es donde se ve plenamente esa ausencia de amor. Por eso, 1 de Juan 4, 20 y 21, hay un texto que obviamente acompaña, ¿no? al memorizar, pero dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, ¿no? Como hemos leído. Luego dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Como ese ame es como una invitación, medio obligación, es decir, no puedes ir por el mundo a decir que crees en Dios, que amas a Dios y no amas a los demás, no amas a tu hermano. O sea, es un oxímoron, ¿no? Una palabra que está de moda hoy, pero básicamente es totalmente contradictorio llamarse cristiano y no mostrar amor. Por eso, pues si uno está en esa situación o conoce, ¿no? Gente que está en esa situación, advertir y también preocuparse, ¿no? De que nosotros no estemos ahí, ¿no? Al final Dios ama la justicia, ¿no? Y odia el mal. Ahora, ¿qué gran pecado también ocurría en Israel de alguna forma y algo que indignaba profundamente a Dios, que tiene que ver con el maltrato al próximo, que era... que los gobernantes eran muy opresores con el pueblo. Claro. Dios quería una nación ejemplar en el trato entre los ciudadanos, ¿no? Por eso le dio a Israel, ¿no? Al antiguo Israel estamos hablando, unas reglas en las que prácticamente era imposible que alguien se quede desamparado
alguien se quede sin comida. Sí. Ujú. Por lo tanto, Dios quería que esto fuera la normativa siempre en Israel, ¿verdad? Ujú. Que no hubiera injusticias en medio de su pueblo, ¿no? Que fuera el pueblo más justo Ujú. del mundo. Ujú. Por eso a Dios le dolió profundamente o le duele profundamente cuando incluso en ese momento se corrompe Ujú. el pueblo, ¿no? Y empieza a haber abusos. ¿Qué Ujú. tipo de abusos? Bueno, Pues sí, básicamente es como que durante todo el Antiguo Testamento, bueno, también el Nuevo, Jesús también habla mucho de esto, pero se nos dice, a mí me gusta el versículo, bueno, yo siempre remarco las partes en las que nos dicen qué hacer en la Biblia, yo las pongo de azul clarito, y esta dice, aprenda, Isaías 1:17, y dice, aprendan a hacer el bien, busquen Ujú. justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. O sea, realmente para el Señor es súper importante Ujú. que nosotros ya no es solo que amemos a los que nos caen bien y a los que nos gustan, sino también estar pendiente del desamparado, lo has Ujú. dicho tú, Claro. que si vemos algo injusto, que nosotros mismos también lo defendamos, ¿no? Los profetas se les mandaba hacerlo constantemente sí. en diferentes situaciones, el buscar la justicia, el llamar a la Ujú. justicia. Ujú. Entonces se nos pide esto constantemente durante toda la escritura. Ujú. Claro. Y es que ahí se ve la importancia que es para Dios y yo creo que nosotros realmente no se la damos tanto. Ujú. Ujú. Y sí, y es el segundo mandamiento más importante. Ujú. Exacto. Una de las denuncias, ¿no? En el Antiguo Testamento que aparece en los Salmos, aparece en Isaías, como has leído, y en otras Ujú. partes del Antiguo Testamento es, ¿no? Que volvemos a recalcar la idea, ¿no? De que no hubiera injusticias. Y fijaros, a mí, un texto que me gusta mucho, que es Miqueas 6:8, que incluso ahí repite de todas las maneras posibles, ¿no? Esta idea, pero ahí precisamente dice, hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios, ¿no? Ujú. Este principio, Jesús lo dijo de otra manera, en esto conocerán todos ustedes que sois mis discípulos si se aman unos a otros, ¿no? Por lo Ujú. tanto, el Señor pide, claro lo que pide, ¿no? Sí. Ese mandato de amar, amar lo bueno, practicar la justicia, ayudarse los unos a los otros. Y luego Jesús enfatiza esta idea de, dice, que según cómo os tratéis los unos a los otros, el mundo sabrá Sí. que sois mis discípulos y sabrá quién soy yo, ¿no? Qué bueno. ¿Quién soy yo como Sí. Dios? Fijaros qué idea tan Sí, qué buen ejemplo, ¿no? O sea, que te conozca, o sea, que conozca la gente a Dios por cómo te ha conocido, tío, por cómo has actuado, por cómo ayudas a las personas necesitadas, ¿no? Es un buen testimonio, ¿no? Claro. A dar. ¿Cómo serían nuestras familias y nuestras iglesias si practicáramos el principio de Miqueas 6:8? Ujú. Incluso el mensaje yo creo que llegaría a todo el mundo más rápido y Claro. muchas más personas aceptarían a Jesús, yo creo, Sí. y sería más fácil porque realmente ven ese diferente en ti y no lo contrario, que muchas veces habremos Claro. oído de, mira Sí. al cristiano lo que hace, ¿no? En Sí. plan de, y es que eso está horrible, Claro. o sea, está fatal que Sí. como cristiano estemos dando un ejemplo de todo lo contrario Claro. a lo que nos Claro. dice Jesús en la Biblia. Sí. Por eso es nuestro llamado, Ujú. ¿no? Ayudar a la humanidad que sufre los estragos del pecado, ¿no? Ujú. Por lo tanto, por eso estamos llamados a practicar la justicia Ujú. en la sociedad, Ujú. ¿no? Porque si ya vivimos en un mundo que está tan mal, nosotros no podemos sumarnos al sufrimiento de los demás. Más, Tenemos que, sí. por lo menos, tratar de Ujú. evitarlo, que Sí. en muchas ocasiones no se puede, pero Ujú. tratar de aliviarlo, ¿no? Y ponernos del lado de aquel que sufre, ¿no? Ponernos del lado de la justicia. Y es muy importante el tema de que abrir un poco no, abrir el abanico, porque nosotros tendemos a, bueno, el ser humano en general, a poner un cerco en los que conozco, Ujú. en los que están cerca mío, a ver a quién puedo ayudar aquí y tal, Sí. no sé qué. Y desgraciadamente mirar para otro lado en Claro. situaciones de nuestro alrededor, pero que salen, ¿no? De nuestro contexto y se ve
la parábola del buen samaritano, que es donde se ve claramente a quién tengo que amar y es a cualquiera, con quién tengo que hacer justicia, a quién tengo que ofrecer mi ayuda y mi amor, pues a cualquiera que lo necesite realmente Claro. y ahí se ve, claro. Vamos a hablar un poquito de la parábola del samaritano, porque igual hay alguien que nos está ahí oyendo y no la conoce. ¿Qué ocurre, no? Así en líneas generales, una descripción así general de esa parábola. Es un hombre que creo que va por el camino de Samaria No, va de camino a Jericó. a Jericó, eso Sí, es. Y pues pasan unas personas que lo saquean, lo Sí. dejan sin ropa, sin nada, y lo dejan... me dejan medio muerto. Eso, me dejan medio muerto al lado del camino, ¿no? Sí. Y pasa... ¿Quién era la persona? Fariseo. Eso es el fariseo, y Claro. como si no había nadie en el camino. Luego pasa un... También, Eso ¿no? es, el sumo sacerdote, y tampoco le hace mucho caso. Claro. Y luego pasa un... Samaritano. El samaritano, eso es. Claro. Y se da cuenta que ahí está la persona y pues lo ayuda, lo coge y lo lleva al primer pueblo. Sí, a una posada Eso, a y una le paga... posada, le paga, pues le dice al perteneciente de la posada: hoy te doy esto, cuando vuelva te devuelvo lo que hace falta. Sí. Y pues ahí se ve la buena obra de este samaritano, ¿no? De que lo ayuda y lo sigue ayudando aunque él no esté allí, ¿no? Claro. Como ahí se ve también el contraste de lo que estaba diciendo, de cómo Jesús sabe que tenemos esta carencia. Ujú. Porque fíjate cómo esto se los está contando a ellos, Sí, al pueblo. a los judíos, Sí. a sus seguidores y a la gente a la que les hablaba. Y efectivamente les está poniendo el ejemplo de dos personajes que son personas que siguen la ley de Dios, que la conocen a la perfección, y como ellos mismos ignoran a la persona que está al lado del camino medio muerta, y como lo que ellos rechazaban, que era el samaritano, es el que realmente va y ayuda a esta persona necesitada. Entonces ahí se ve ese contraste que se ve que Jesús sabía que nosotros íbamos a tener. Es como si nos lo dijera a nosotros. En plan, es como si dijera: mira, el pastor no le ayuda, lo siento, Petar, el pastor no le ayuda, y tampoco le ayuda el anciano de iglesia, y le ayuda, pues yo qué De sé, la iglesia. le ayuda el de los tatuajes, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Que igual nosotros tendemos a juzgar y a separar y a apartarnos. O el musulmán podría ser. Sí, sí. Para hacer Sí. como una Entonces, analogía de... Eso es. Sí. ¿Cómo sabe Jesús que tenemos esta carencia? Entonces, Claro. tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros fallos más así, para hacer hincapié, fijarnos más, porque se nos olvida y es realmente importante este Ujú. mandamiento. Sí. Justo cuando Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, que recordemos que es el amor a Dios y el amor al prójimo, como a mí mismo, el que estaba ahí conversando con Jesús, queriendo justificarse, ¿no? Ahí en Lucas 10, 29 dice, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Y la famosa cuestión: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo al que debemos tratar bien? La parábola, por eso hemos leído, ¿no? Por eso hemos hablado de la parábola del buen samaritano, porque nuestro prójimo es cualquiera. Eso es. O sea, Sí. y a veces las personas más insospechadas tienen más amor hacia los demás que igual los que tienen la doctrina correcta o leen la Biblia, pero si eso que creemos no forma parte práctica de nuestra vida diaria, en vana es nuestra fe. Es decir, es como que se anula lo que podemos tener correctamente en la mente, pero si no forma parte de nuestra práctica. Por lo tanto, Jesús no se limitó a hablar de la justicia, ¿no? Jesús no era un sabio que simplemente hablaba muy bien, ¿no? Él vino a traerla y a practicarla. Por eso Él nos enseñó. Fijaros que incluso la Biblia lo llama el deseado de todas las naciones, ¿no? Especialmente quienes reconocen su necesidad de liberación. Y fijaros que en un sentido o en otro, todo el mundo está, ¿no? Todos estamos bajo una opresión, y a veces puede ser
por parte de alguien, puede ser física, puede ser real, a veces puede ser no real en el sentido de, sino que se puede ver en algunos momentos, puede que sea algo que no sea visible, Sí. ¿no? Podemos sentirnos oprimidos mentalmente, en plan que queremos una vida mejor, no entendemos cuál es el propósito para nosotros en esta vida, y cuando uno descubre ese deseado que tenía en su corazón, ¿no? Cuando descubre a Jesús, es liberado. Por eso al final la mayor liberación, ¿no? La mayor justicia es cuando uno descubre los beneficios, ¿no? Y todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Por eso al final esa mayor liberación no hay que esa. De ahí que obviamente la mayor obra que tiene cada cristiano es ayudar en todo lo que pueda y sin preguntar, ¿no? Como he escuchado alguna vez, y sin preguntar por qué o cómo has llegado a estar en esa situación tan triste. Pero sobre todo también hablar del evangelio, porque es poder de salvación, ¿no? Es poder de liberación, es poder de, ¿no? Libera a las personas de cargas que a veces son mucho más grandes y fuertes que incluso las visibles, ¿no? Y ese es nuestro llamado. Fijarnos, ¿no? En Jesús, que se rebajó. Fijaros que siendo igual a Dios, no lo tomó algo como a lo que aferrarse, ¿no? Sino se rebajó y se identificó con las personas, ¿no? Con aquellos que estaban bajo la opresión del pecado, que es la mayor opresión. Claro que puede haber opresión de la gente poderosa, de los ricos, incluso en algunas partes del gobierno, ¿no? En algunas partes del mundo. Pero la mayor opresión, que nadie se libra de eso, viva donde viva, sea como sea, es de la opresión de Satanás y del poder del pecado. Y obviamente de eso es lo que nos quiere liberar Dios, porque Él ya derrotó al enemigo, como venimos diciendo, ¿no? Lo derrotó entregándose por amor para establecer la justicia, ¿no? En este mundo. Por lo tanto, ese es nuestro llamado, queridos amigos. A mí me gustaría, para terminar, ¿no? Con el tema de hoy, el Salmo 9, que dice: juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. Por lo tanto, si cualquiera que está ahí viéndonos, oyéndonos, se siente oprimido, se siente que necesita algo mejor, no dude en ir a Jesús, ¿no? Aceptar el Evangelio. Si no sabes cómo, contacta con Vida Irratia. Tenemos los medios para hacer llegar literatura o alguien para que pueda hablar contigo, ¿no? El Señor dice, el Señor hace, en Salmos 146, Dios hace justicia al agraviado, da pan al hambriento y libera a los presos. El Señor abre los ojos de los ciegos, levanta al caído, ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y trastorna el camino de los impíos. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender de la vida y el ministerio de Jesús acerca de cómo ayudar a los necesitados? Pues un ministerio muy bonito, o sea... Es lo que tenemos que hacer nosotros y no lo hacemos. O sea, es fijarnos en justo en los que en ese entonces eran ellos, los que acabas de mencionar, las viudas y tal. El extranjero también era alguien que estaba muy desamparado. Hoy en día igual no se ve tanto, pero sí se ve. Y pues eso, fijarnos en los que más nos necesitan de nuestro alrededor. Tampoco tenemos que ir, sí, venga, voy a hacer tal. Es que igual en la propia calle te puedes encontrar a alguien que lo necesita. Tú estás en una parada de autobús y igual viene una señora que te empieza a contar su vida y es que necesita hablar y solo con eso ya estás cubriéndole esa necesidad que tú no sabes por qué lo necesita, igual está sola, lo que sea. Tenemos que estar más pendientes de esos pequeños detalles que son los que Jesús quiere que nosotros hagamos. Exacto. Así que muy bien. Con esto terminamos el tema de hoy y esperamos que todo el mundo podamos buscar esa liberación de la mayor opresión de la que sufrimos todos, que es el pecado. Así que animo a todos que invitaros, ¿no? A ir a Jesús, a ir a los pies de Jesús y buscar en Él la liberación de todas las injusticias y todo lo malo que podemos estar sufriendo. Así que gracias por haber estado ahí y nos vemos a la próxima. Hasta luego.